les cuento que el día de hoy vamos a estar teniendo una conversación en torno a un tema que, como dice mi colega David Ordóñez, antes era algo especial, algo muy nuevo, y hoy es esencial, y es Business Agility. Etienne, preséntate por favor y cuéntanos cuál es tu conexión con Business Agility. Muchas gracias, Celeste. Mi nombre es Etienne Salamanca, Agile Coach y Facilitador en Spirit. Mi conexión con Business Agility viene de una búsqueda desde hace tiempo, primero vinculándome a Agile, vinculándome a equipos, después al escalamiento, a cómo trabajamos con múltiples equipos y después ya en esta ambición de, pero cómo esto lo llevamos a toda la compañía. Ya empecé a acercarme un poco a lo que es Business Agility desde distintas industrias, desde industria de telecomunicaciones, desde la banca, desde el retail, principalmente primero trabajando con equipos y hoy en día trabajando con otras áreas de la compañía, con áreas de personas, con áreas de marketing y preguntándome también cuáles son las mejores maneras, ¿no? Y si bien Business Agility no es un framework, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, si nos ayuda a empezar a pensar de una manera sistémica y de alguna manera traer múltiples actores a la ecuación. Así que Excelente. Espero que la pasemos muy bien el día de hoy. Sí, bueno, para quienes vienen llegando también me aprovecho de presentar. Mi nombre es Celeste Benavides, soy Agile Coach y facilitadora en Inspirit. Y para mí yo creo que uno de los primeros vínculos que tuve con el concepto recién de Business Agility fue escuchando a Ahmed Sidki, ¿sí? Al Head of Business Agility de Riot Games. Hay por ahí hartos casos en YouTube, está bien documentado ese caso y es bien interesante. Y ahí entendí también cuáles son esas conexiones y esto que comentaba Etienne, ¿no? Que no es simplemente un framework, que no es llegar y aplicar, sino que hay muchos elementos que podemos echar mano y sobre todo crear nuestros propios mapas. Les cuento que el día de hoy vamos a estar conversando primero con una parte inicial relacionada con una presentación, que es solo la punta del iceberg de una certificación que tenemos en Inspirit que se llama Business Agility Foundations, que comienza la próxima semana. Así que vamos a compartir esta pequeña presentación. Después vamos a hablar sobre algunas preguntas comunes que hemos ido recopilando por ahí, que nos hemos dado cuenta que están en muchas cabezas y no hay muchas respuestas al respecto. Y al final vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a responder algunas preguntas del chat, así que les invito a ya ir escribiendo ahí. Muchas gracias Carolina, Rox, Camila, que nos están saludando por el chat, por los comentarios de este live aquí en LinkedIn. Y después de responder algunas preguntas del chat, las que seleccionemos de acuerdo al tiempo, vamos a darles un cupón súper especial para que se inscriban a quienes les interesen y digan, oye, ¿sabes qué? Me llama la atención, quiero saber un poquito más. Les vamos a dar este cupón de descuento para nuestra certificación de Business Agility Foundations. Así que yo creo que ya estamos listos para comenzar. Listo, muchas gracias, Cele. Vamos a comenzar. Bueno, y antes de hablar de cómo vamos a empezar con Business Agility, vamos primero a hablar desde dónde viene el concepto, por qué es necesario y también después sobre el final vamos a dar algunas otras algunas pautas para empezar. Y hablamos del VUCA, hablamos del BANI, quizás estos conceptos ya lo han escuchado antes, hablamos en entornos complejos en los que estamos actualmente, de entornos donde hay una alta incertidumbre, donde es muy difícil tomar decisiones, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Y esto no está disminuyendo, solo está aumentando. Entonces, frente a esos escenarios, queremos ver mejores formas de acercarnos a respuestas un poco más certeras, pero entendiendo de que estamos en una constante adaptación. Entonces, frente a estos contextos es que aparecen conceptos como Business Agility. Y como hablábamos un poquito anteriormente, no es que sea la respuesta, sino que Business Agility es una respuesta, es finalmente un approach que nos puede ayudar a ver cómo nos adaptamos mejor, a cómo las organizaciones de manera completa se adaptan mejor. Y hablamos de que es un conjunto de capacidades organizacionales, también existen algunos comportamientos asociados, eso, lo de que tenga comportamiento nos ayuda mucho a verlo en algo más tangible.
y también de formas de trabajar, que nos van a empezar a entregar libertad y flexibilidad, que eso es importante. Frente a veces compañías tan apretadas, tan rigurosas que tenemos, esto nos va a entregar cierta flexibilidad, pero siempre es muy importante que esa flexibilidad es con un propósito, que es el transformarnos. ¿Para qué nos transformamos? Para agregar valor a nuestros clientes, y el valor ahí va a tener que ver mucho con lo que busque cada compañía, cada organización. ¿Y para qué nos está preparando de alguna manera? Esto es para que no importa lo que traiga el futuro, no importa esta incertidumbre, sino que nosotros vamos a tener la capacidad de poder reaccionar frente a esos cambios. Entonces, no vamos a hablar de que Business Agility es como un estado, algo que escuchábamos el otro día, ¿no? Era, oye, ya, pero ¿cuándo metemos esto de la agilidad? No es como que, listo, check, ya tengo Business Agility, sino que es un camino. Es algo que estamos buscando, pero sabemos que va a tomar tiempo. No es solo que es un peldaño que lo logré, sino que va a ser un camino extenso. ¿Y por qué es relevante Business Agility? Bueno, porque la competencia es cada vez más extrema, es decir, no somos solo un actor que está actuando en este ecosistema, sino que tenemos múltiples actores. La tecnología ha ayudado mucho a eso, la tecnología ha ayudado a que haya múltiples competidores. El cambio es una constante que finalmente no se frena. También en los entornos actuales, tenemos nuestro cliente, nuestro usuario se vuelve más exigente que nunca, tiene muchas opciones, puede escoger, puede decir que algo le gusta, puede decir algo que no le gusta, y también la tecnología como un habilitador ayuda a múltiples negocios a que aceleren. Y aquellos negocios que no están utilizando la tecnología o que les cuesta más moverse, finalmente están teniendo desafíos muy grandes para adaptarse. Por eso es relevante Business Agility. Es decir, y yendo a lo que mencionaba Celeste, antes era algo con vista a futuro, pero hoy es algo esencial. Es algo que necesitamos ahora ya. ¿Y qué implica Business Agility? Bueno, implica valores, implica principios, es una manera de afrontar finalmente la incertidumbre. ¿Y qué cosa o qué elementos tenemos ahí presentes? Bueno, y antes una frase de Ivan Leyburn, que es uno de los cofundadores del Business Agility Institute, y él dice que, a propósito de la teoría de las restricciones, él hablaba de que una organización solo puede ser tan ágil como su división menos ágil. Es decir, a lo mejor sí tenemos agilidad en las áreas de tecnología, empezamos a hacer algo en las áreas de personas, pero si hay otras áreas de las compañías que no está transformada, no vamos a ser verdaderamente ágiles, sino cuando tenemos áreas o departamentos interdependientes, vamos a seguir ligados a ellos. No es que nos podamos hacer los locos con eso y que haya desaparecido. Así que una reflexión que trae Ivan Leyburn. Y a propósito de lo que les mencionaba antes, de estas cosas que valoramos, ¿qué cosas van a aparecer? Bueno, seguimos valorando las personas, las interacciones. También buscamos resultados, pero resultados que sean funcionales a ciertos contextos, ¿no? También una colaboración mutua, y aquí ya nos sacamos solo esto de que colaboramos en ciertos equipos, sino que cómo colaboramos entre toda la compañía. Y algo que va a ser una premisa presente durante todo esto es la adaptación al cambio. Es decir, que hay contexto, hay cosas que están apareciendo, hay distintos elementos, algo nuevo, algo que se muere, algo que nace, y nosotros nos podemos adaptar a lo que está pasando. Y algunos de los principios hablan de un resultado funcional, de un resultado que agregue valor, de la confianza, de la mejora continua, sobre todo de la simplicidad. Es decir, dejamos de agregar elementos y cómo lo hacemos más simple. Y también algo muy importante que se mantiene acá, el mantener un ritmo sostenible y la excelencia técnica, dentro de otros elementos que aparecen como distintos principios. Y algo que quisiéramos resumir de alguna manera es que no hay una receta, pese a que la busquemos. A veces nos pasa a nosotros que llega gente al curso y dice, ya, pero dame Business Agility, dame el framework, dame el paso a paso que necesito yo en este camino. Entregamos pautas, entregamos ciertos approach que nos van a buscar, pero de alguna manera que busquen la capacidad.
que busquen entregarnos herramientas a nosotros mismos para poder adaptarnos. Es decir, que Business Agility no es una metodología tal cual o un framework específico, pero sí nos entrega ciertas pautas de cómo ver que esto está pasando. De hecho, hay distintos approaches, hay distintas aproximaciones. Tenemos los dominios de Business Agility, del Business Agility Institute, que eso lo pueden encontrar en businessagilityinstitute.com, lo pueden encontrar ahí. También tenemos la mirada de SAFe, de Business Agility, con el Scale Agile Framework. También el polémico SAFe, ojo. El polémico SAFe, claro. Y también tenemos últimamente Unfix, que también tiene una visión de empezar a verlo con una manera más flexible, menos estructurada. Así que ahí también tienen distintos approaches. Si quieren saber cómo vamos partiendo, cómo podemos empezar, dónde puedo buscar más, ahí tienen distintas escuelas o visiones, por decirlo así. Tal cual. Tal cual. Bueno, y contarles a quienes nos están viendo, a quienes continúan aquí conectados, que en un momento más vamos a responder algunas preguntas. Así que si tienen inquietudes o quieren compartir experiencias, este es el momento. Vayan dejándolas ahí y de acuerdo a lo que leamos también en estos comentarios vamos a ir contestando. Pero para preparar y calentar motores con estas preguntas y respuestas, como les decía al inicio, estuvimos recopilando algunas más comunes. Las clásicas que nos hacen, oye, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es la receta? ¿Cierto? Que, bueno, ya sabemos tristemente que no hay receta, pero sí queremos compartirles algunas de estas preguntas. Así que, Etienne, cuando quieras. Listo, vamos con la primera pregunta, que sería, ¿qué es lo que nos convoca el día de hoy? Quisimos traer algo de concepto, algo de teoría de alguna manera para establecer una base de conversación. Pero la pregunta que nos convoca el día de hoy es ¿cómo iniciar con Business Agility, Celeste? ¿Cómo podríamos partir? Bueno, siendo esta súper gran pregunta, ¿cierto?, de comenzar, en general, para decirles, bueno, hay muchos puntos de vista. Depende del consultor al que se lo pregunten, de si es más fanático de SAFe o de Tractor, o tiene más profundidad en la experiencia ahí en terreno. Bueno, es muy diverso y podríamos decir que todas estas respuestas que escucharemos, no solamente en este webinar, sino también con otros colegas, tienen un mérito para ser consideradas, ¿cierto? Son puntos de vista, finalmente. Pero al final del día va a depender mucho de en dónde estás hoy y hacia dónde te quieres mover, ¿sí? Lo importante es partir. Y en ese sentido, la primera recomendación para iniciar sería escoger cuál es mi misión, cuál es mi objetivo, cuál es esa meta que voy a ir a alcanzar y buscar cómo resolverla. Estamos hablando de metas a nivel organizacional, porque recordemos que cuando hablábamos de este concepto o de esta definición de Business Agility, hablamos de capacidades de la organización. Entonces, entendiendo cuál es mi reto, que aquí podríamos decir, a ver, tengo un problema con el talento, tengo dificultades con la priorización, o a lo mejor me cuesta un montón entender cuál es mi cadena de valor. Pueden ser distintos retos, o no sé cómo financiar. El tema del financiamiento también es algo súper común. Entonces, bueno, el primer lugar es escoger ese reto para resolver a nivel organizacional. Ahora, en segundo lugar, no es suficiente decir, oye, ya ahora la varita mágica para volvernos ágiles, o como decía Tian recién, ya, ¿cuándo empezamos a ser ágiles? Explíquenme en qué parte del roadmap vamos a comenzar. Al final, la adopción de técnicas y de prácticas va a resolver ciertos problemas, ciertas cosas muy puntuales. Tenemos dificultades de coordinación, bueno, utilicemos tablero Kanban. Tenemos que crear mayores validaciones hacia el cliente, ya, usemos Scrum. Quizá hay algunos shortcuts, algunos atajos que podemos utilizar de esa manera, pero va al síntoma, no va a la solución sistémica. Por lo tanto, aunque suene cliché y lo repetimos un montón, si ya han escuchado algunos live antes, saben que es parte de casi nuestro mantra, que es que no vayas a hacer agilidad, sino a ser ágil. Entonces, primero, saber desde dónde estoy partiendo. En segundo lugar, entender que es una situación sistémica la que voy a buscar resolver y no algo puntual. Y en tercer lugar,
adquirir herramientas. Y aquí ya me sale todo el sombrero de facilitadora, así que Tian, tú me puedes contrapesar si crees que hay algo más ahí para balancear, pero la adquisición de herramientas de facilitación, de convergencia, son muy, muy importantes para cuando vamos a abordar un reto a nivel organizacional. No es lo mismo que yo vaya con una espadita de madera a decir, bueno, vamos a priorizar objetivos estratégicos, conversen, y los dejo así, a que si yo voy y les digo, miren, tengo estructurada esta sesión, pensada especialmente para mi audiencia, sé que son gerentes, sé que todos quieren poner su punto de vista, sé que tienen intereses que están defendiendo, y con todos esos elementos yo facilito a que ellos puedan lograr una priorización certera. Eso no es casualidad y eso tampoco está en una guía de facilitación que busco por ahí y me la copio de alguien más, porque realmente tienes que conocer y entender tu contexto. Muy bien, Celeste. Me gusta mucho lo que te entiendo también de ese por qué trascendente, porque, o de por qué lo estamos haciendo, porque vamos a tener dificultades. No es fácil, toma tiempo, va a ser frustrante. Y en algún minuto, si es que no existe esa energía, esa motivación, que también puede ser una visión a nivel de quienes dirigen la empresa, vamos a caer en los mismos patrones de siempre. Y vamos a volver a lo conocido y nos vamos a quedar con los nombres, con los roles, con esto que parece transformación, y vamos a volver a trabajar como antes, y ahí se dice, no, es que la agilidad no funciona, ya lo intentamos, pero no sirve, pero ¿realmente le dimos el tiempo necesario? ¿Realmente hicimos todo lo que podíamos hacer? Esas son preguntas clave que tenemos que hacernos, porque a veces se queda en el intento, o ¿por qué me estoy transformando? ¿Porque el de al lado se está transformando? ¿Porque se dice que estaría bueno transformarse? No, ¿qué es lo que está apalancado los objetivos que yo quiero conseguir como negocio? Entonces, desde ahí, y a través de ver resultados, que eso también tenemos que exigirnos a nosotros también resultados, es que empezamos a entender mira, esto está bueno para nosotros en nuestro contexto, por esto, por esto, por esto. Y por eso vamos a seguir en esa dirección. Excelente. Bueno, esperamos ahí haber respondido ampliamente. Nos cuentan luego por el chat o los comentarios. Vamos con la segunda pregunta. Listo, vamos con una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, a propósito de que ya entendemos más o menos cómo partir, no es que nosotros les damos exactamente cómo tienen que partir. Recuerden que damos ciertas pautas, comentamos qué cosas nos han servido a nosotros también. Ajá. ¿Qué barreras suelen surgir a la hora de que queramos partir con Business Agility, Celeste? Bueno, conectado con lo que decías recién, Etienne, con respecto a esto de oye, lo quiero hacer porque lo están haciendo todos, porque quiero subirme al carro y no quiero quedarme atrás. Yo me acuerdo que hace algunos años, en un banco por ahí, que estábamos juntos con Etienne y otro equipo también de Agile Coaches, buscábamos convencer, la verdad. Andábamos ahí como casi que con nuestra guía Scrum, como ahí predicando dentro de la organización, buscando conseguir aliados, buscando que otros gerentes se sumaran. Nos poníamos súper contentos cuando decíamos, oye, creo que también la gente de Fiscalía le interesa que les hagamos una retrospectiva, y celebrábamos, ¿cierto? Andábamos muy en ese modo, ¿no? De convencer, de buscar aliados, de buscar personas dentro de la empresa que creyeran en esto y quisieran de alguna forma arriesgarse a cambiar su forma de trabajar. Ahora, yo creo que también por lo que he visto en los últimos años en Latinoamérica y dependiendo de la industria, pero en general en grandes empresas, ya han proliferado mucho las áreas de transformación, la gerencia de transformación, o vemos que está a lo mejor este movimiento de cambio cultural que de pronto sale del área de personas, o quizá hay ahí algunas personas en el área de tecnología que están impulsando una transformación ágil, en fin, como que se está hablando ya en muchas más áreas. Yo creo que ya no es tanto de ir a convencer, por lo tanto, esa que en algún punto fue una barrera de ir a tocar puertas, ¿cierto? Y el puerta a puerta para que nos pescaran un poco, ya no es tan así. Pero el problema es, no es que ya las empresas deciden que se tienen que transformar,
o que necesitan transformarse, ya saben que necesitan. El problema es que hoy día no saben el por qué y sobre todo el cómo, ¿sí? Hay una frase bien famosa de este señor que se llama Mick Kirsten, que es el autor de Project to Product, que dice que usamos modelos de management antiguos o de revoluciones pasadas para administrar negocios actuales o incluso negocios que buscamos que vayan ahí a futuro. Y por lo tanto, para mí la principal barrera, y van a decir, hoy de nuevo van a hablar de esto, la principal barrera es el mindset, sigue siendo el mindset, porque realmente lo que vamos a buscar es una transformación profunda de quienes están a cargo, de quienes están tomando decisiones de estructura, de la plana que están contratando, de los perfiles que traen, de la estrategia, de los objetivos. Necesitamos que esas personas tengan esa profunda transformación. Y ahí, en línea con eso, para mí ha sido súper valiosa la búsqueda de herramientas quizás no tan ágiles o no derechamente del mundo de la agilidad, sino, por ejemplo, Human System Dynamics, que es un campo tremendo de estudio de la complejidad, que busca mucho esta aproximación de la complejidad, pero aplicada con modelos, con métodos que podamos usar, que podamos apalancarnos para hacer el cambio o para empezar a generar movimiento, ¿sí? En estructuras rígidas que pueden ser de empresas, pero también modelos mentales súper rígidos que nosotros mismos tenemos y, por supuesto, también proliferan en líderes de grandes organizaciones. Y algo que estoy trabajando últimamente también, que seguramente pronto verán por ahí en Inspirit algo al respecto, es en soluciones de práctica de la meditación a nivel de ejecutivos, para la cual hay muchos beneficios. Así que, bueno, también eso les vamos a contar después. Pero barreras, entonces, yo diría, número 1, la mentalidad, y por ahí otros que son silos, falta de alineamiento de expectativas, falta de conocimiento de qué es lo que estoy pidiendo realmente, etcétera. Por ahí irían algunas de las barreras. Yo, algo más que quisiera agregar a propósito de las barreras, bueno, a veces tenemos resistencias encubiertas, como que hay alguien que nos dice que sí, pero no nos da el tiempo, no nos da la reunión, no en su área no se comunica, no. Hay un sí de la boca para afuera, pero hay algo que el comportamiento no me está diciendo. Y ahí yo lo que sugeriría es cuidar muy bien nuestra energía. Nosotros tenemos cierta energía, tenemos cierta cantidad de horas al día para poder trabajar, también tenemos cierto capital social con el que trabajar o cierta confianza con la cual estamos muchas veces trabajando en algunas transformaciones. Ese capital y esa confianza se agotan en algún minuto si es que los resultados no se dan. Entonces es cuidar muy bien nuestros esfuerzos con respecto a quién quiere trabajar efectivamente con nosotros. Si bien a veces no podemos escoger tanto, hay veces que sí. Hay veces que sí podemos escoger y tenemos alternativas de, mira, a lo mejor no vamos por este lugar, sino que vamos por este otro lugar. Y a mí me ha pasado varias veces que después que se ve que está resultando en otro lugar, este que te dijo que no al inicio, por la razón que sea, quiere estar contigo. Se quiere sumar. Oye, pero ahora sí. No, ¿sabes qué? Mira, sí, estábamos bien ocupados, pero ahora podemos. Nos acabamos de desocupar. Nos acabamos de desocupar, claro. Ahora que vimos que se están transformando a ellos, ahora sí queremos nosotros. Ajá. Se provocan esos fenómenos también de quién está en la transformación y quién no está en la transformación. Uh-huh. Y eso también lo podemos utilizar a nuestro favor y sobre todo que tiene que ver con cuidarnos, uh-huh. Con cuidarnos nosotros también. Estos roles en los que estamos nosotros cuando estamos transformando son bastante desgastantes. Nosotros trabajamos con personas todo el tiempo, lo cual a veces nos lleva a frustración porque finalmente no se trata de que yo le digo a alguien, oye, transfórmate, a propósito del mindset, oye, cambia el mindset, pum, listo, cambió el mindset. Maldita magia. No funciona así, pero requiere trabajo. Y sobre todo algo que a través de las barreras también, y a propósito de los resultados, creo que funciona muy bien el transparentar constantemente qué está pasando. El estar mostrando los resultados de lo que está pasando. El gritar los goles, le digo yo. Súper importante. Cuando nosotros logramos cosas, logramos un quick win, mostremos eso que se está consiguiendo, sin caer en el otro extremo que es decir cada cosa que hacemos o cada taller,
que hacemos, por ejemplo, que sería más un output, pero efectivamente cuando movemos la aguja, comentar que movemos la aguja y que se pueda ver en la organización de que es por los esfuerzos que estamos realizando. Eso me parece clave de cara a cuidar este capital social, a cuidar esta confianza que nos tiene. Súper importante. Muchas gracias a ti. Vamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta. A ver, la siguiente pregunta, vamos a ver. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué habilitadores mínimos necesito para este viaje? ¿Qué es lo mínimo? Como si fuera una maleta, vamos a viajar. ¿Qué es lo mínimo que necesito? El carrión. A ver, que poquitas cosas caben, pero bueno. Yo creo que para mí, y aquí hay una pequeña anécdota que vivimos con Etienne en algún momento, que estábamos en un entrenamiento para trainers de un modelo de escalamiento y el instructor, que era, pero así, había viajado un montón, tenía muchísima experiencia, había estado participando de transformaciones súper grandes, de grandes empresas, de hecho, hasta de creando aviones con agilidad, inclusive construyendo aviones. Era de Safe el entrenamiento, era de Safe. Y él decía que en su vasta experiencia solo habían 2 razones por las que las empresas decidían cambiar. Una es decir, oye, el CEO, el directorio, el gerente general tienen una visión de vanguardia, la tienen clarísima, saben que es hacia allá y tenemos que construir un cohete, ir todos con él, y entiende que la transformación es necesaria. Tiene una convicción profunda y es capaz de que esa energía no solo lo movilice a él o a ella, sino a toda la organización. Esa es una. La otra es más sencilla y yo creo que es la que he visto más frecuentemente, para ser totalmente honesta, es cuando una empresa o una industria dice, nos vamos a morir. Viene el gran competidor de afuera, viene Amazon, nos pasa por el lado, qué sé yo, Tesla, alguna compañía que tú consideres que es súper vanguardista y súper innovadora, y entonces es o el súper early adopter o este laggard que se quedó en el tiempo y que dice, oye, ¿sabes qué? Parece que sí había que hacer esto. Entonces, un componente, un habilitador mínimo, sí o sí, es el liderazgo. No importa cuál sea su motor. No importa si el motor es, tenemos pérdidas, necesitamos darle vuelta al negocio, que alguien podría decir, oye, es menos sexy que a lo mejor alguien súper innovador, pero en realidad cualquier negocio puede ver los beneficios de este tipo de prácticas y es muy enriquecedor ver cuando tú, por empezar a acompañar a una compañía que quizás es más pequeña o que tiene a lo mejor menos posibilidades, como el underdog de la categoría, empieza ahí a sortear y a irse hacia adelante. Entonces, primero, liderazgo, sí o sí. En segundo lugar, junto con este deseo de los líderes, para mí, las áreas de personas son el componente clave, ¿sí? ¿En qué? Bueno, en todo. Alguien puede decir, pero la gente de recursos humanos, ahí está, mandándome la encuesta y me mandan a un curso que no quiero ir. Oye, son los mejores aliados si somos capaces de subirlos al carro, de explicarles y que entiendan su rol, porque tienen en su haber muchas palancas. Los incentivos, la estructura, los planes de carrera, los programas de desarrollo, los programas de formación, la movilidad interna. O sea, hay un sinfín de elementos que hoy día se deciden dentro de las áreas de personas, por lo cual es fundamental sumarlos a este cambio. Y teniendo a los líderes, teniendo a las áreas de personas como estos componentes claves, hay 3 palancas, podríamos decir, o habilitadores que es importante alinear. La primera es esta conexión estrategia-ejecución. Aquí pueden entrar OKRs, Lean Value Tree, en verdad el método que tú quieras. Flight Level, trabajar con Flight Levels de Kanban, te puede ayudar a que lo que se refiere a los grandes objetivos estratégicos no solo quede en un hermoso PDF que se sube al sitio web para que los inversionistas revisen cómo va la empresa, no, sino que realmente sea verdad en toda la organización. Inclusive
que no esté pegado solo en el ascensor. ¿No? Que un colega decía también eso, ¿no? Cuando se empieza a hacer comunicación interna, no, se publica en el ascensor, pero ¿qué más? Que lo estemos viviendo. Entonces, alineamiento, estrategia, ejecución. Después, foco en el cliente. Utilizar técnicas que nos ayuden a realmente entenderlo. Hablar de design thinking, que sea nuestra bandera ahí de lucha y de ir hacia adelante y de descubrir nuevos lugares. Y en tercer lugar, la optimización de los famosos value streams. Empezar a hablar de flujos de valor, empezar a identificarlos si es que todavía en tu empresa no saben cuáles son estos famosos trenes que están llevando valor hacia el cliente. Y después de identificarlos, que sería como un base, obviamente avanzar en su optimización. Muy interesante, Celeste. Yo quizás lo que agregaría, no como habilitador, para sumar a lo que comentas, es la empatía de nosotros cuando estamos transformando con toda la compañía. A propósito de que mencionaste el área de personas, me ha tocado estar en espacios que cuando estamos trabajando la transformación desde tecnología, medio que empezamos a armar una propia, como se empieza a armar una mini startup, donde empezamos a tener comunicaciones nosotros, empezamos a tener como una especie de gestión de personas nosotros, y no sabemos mucho. Estamos armándolo ahí con un poquito con lo que nos dice la agilidad y restando a otros, finalmente. Y no les contamos lo que hacemos y de repente pasa que o cometemos algún error o ellos también nos hacen un reclamo acerca de que estamos haciendo cosas que les competen a ellos. La empatía también de todas estas áreas y de cómo ha funcionado la organización hasta antes que lleguen los ágiles, entre comillas, y de empezar a sumarlos y sobre todo empatizar en el lenguaje. Porque a veces vamos con nuestro lenguaje, con nuestras palabras y no empatizamos ni tampoco escuchamos cuáles son sus necesidades, cómo de mejor manera los podemos ayudar. Creo que eso va a sumar, sea con cual sea el área con la que vamos a trabajar, porque estamos hablando de Business Agility, no estamos solo hablando de Agile, no solo estamos hablando de equipo, estamos hablando de toda la compañía. Entonces es una empatía transversal con áreas de seguridad, con áreas de persona, con áreas de marketing, con áreas de finanzas. Dejamos de vernos como una parte pequeña de la compañía, empezamos a tener una visión mucho más sistémica. Oye, eso último que dijiste me recordó una anécdota pequeñita que hace algún tiempo estábamos en un descubrimiento de producto en una entidad que tiene mucha regulación y estábamos haciendo el checklist con, de hecho era la PO y la Scrum Master del equipo para ver a quiénes íbamos a invitar y qué sé yo, y aparecía esta situación de, oye, invitemos a riesgo. Imagínate, una entidad súper regulada. Para mí era así como, obvio que hay que invitar a riesgo, o sea, no podemos aquí meter las patas. Y decían, no, digámosle al final, no lo sumemos aquí a la ideación, al brainstorming, porque nos pueden coartar. Y bueno, yo tenía la conversación con ellas porque realmente si no lo sumamos en una etapa temprana, ya puede ser que nos pongamos súper creativos, avancemos un montón, tengamos ideas muy disruptivas, pero después resulta que ninguna de esas ideas se va a poder aterrizar o se va a poder ejecutar. Y de hecho, era una solución de biometría, por lo tanto, era súper crítico entender cuáles eran los límites sobre los cuales nos podíamos mover. Entonces, conecto mucho con lo que dices tú también, Etienne, de la empatía y de cómo integramos y sumamos más que restar y dividir, porque eso al final nos lleva al silo y no es el mindset que queremos. Muy bueno, Celeste. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta. Vamos a la última pregunta. Vamos a ver. La última pregunta. Vamos a ver si nos están dejando preguntas por ahí, por el chat. Y la última que tenemos nosotros preparada el día de hoy es: ¿cuánto tiempo demora alcanzar Business Agility? Listo, ahora les vamos a decir exactamente cuánto se demora la transformación. Esto es más de lo que ofrecimos al inicio de cómo empezar. Esto les vamos a decir hasta cuándo. Así que muy, muy atento. Ahí atento con sus libretas. Les vamos a dar el secreto. Bueno, lamento decepcionarlos, amigas y amigos, porque la verdad es que es un continuo. Esto no tiene fin. Es como cuando hablamos de la agilidad y decimos, oye, pero ¿cuándo conseguí el máximo estadio de la agilidad, de la adaptabilidad, de la colaboración? Y realmente aquí la pregunta que vamos a hacernos no es si ya llegué, si ya alcancé
el Business Agility por completo, sino si estoy siendo lo suficientemente ágil en este momento para lo que necesito, para generar el valor que necesito a clientes o internamente o para los accionistas, si estoy siendo lo suficientemente ágil para ser más competitivo dentro de mi industria, si estoy siendo lo suficientemente ágil para destacarme dentro de la oferta que hoy día existe para los clientes. O sea, no cuando ya lo alcancé, sino cómo voy. La necesidad de experimentar, de innovar, de adaptarnos, es algo que no va a dejar de ocurrir. Hablaba al principio de Tian, de VUCA, de Bunny. No son conceptos que en 2 años más o en 1 año más vamos a decir, listo, se acabó la complejidad, se acabó la volatilidad, la incertidumbre, volvemos a un territorio totalmente conocido, ¿no? Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, sí es muy importante entender que este continuo de exploración, de adaptabilidad, también va a permear cuando decimos, oye, quiero empezar el camino de Business Agility. De hecho, por eso, bueno, el mismo Ivan Leyburn, que hace un rato citaba a Etienne, dice, oye, no vamos a hablar en su approach y en su discurso, él dice, yo no voy a hablar de la transformación de Business Agility. Él dice, yo voy a hablar del camino de Business Agility, porque quiero que les quede claro que no es algo que en algún momento, ya terminamos. Terminamos, se van los consultores para la casa, listo. Y me acuerdo hace algunos años en el Agile en Washington, cuando Troy McGinnis daba una charla que a ti le gusta mucho él, así que probablemente pueda complementar esta anécdota. Él hacía referencia a este libro de Daniel Vacanti y decía que la pregunta que más le hacen era ¿cuándo va a estar listo? ¿Cuándo va a estar listo el producto? When will be done. Exactamente, que es un libro. Hay un libro, de hecho, de When will be done. Exactamente. Y bueno, ¿cuándo va a estar listo? ¿Cuándo terminamos la transformación? ¿Cuándo terminamos de entrenar a todos en el mindset? Es algo que va a requerir un trabajo constante y que si lo hacemos adecuadamente, vamos a conseguir este efecto exponencial. ¿Sí? Hoy día estamos en un programa súper grande para uno de nuestros clientes que tiene un reto de entrenar y apoyar en este desarrollo de mindset ágil en 1.500 colaboradores. Claramente eso es una meta que tiene muchas métricas entre medio que nos va a ayudar a decir, oye, ¿me estoy acercando a lo que quiero o no? ¿Qué más puedo hacer para acercarme y para estar ahí aún más rozando este objetivo que nos hemos trazado? Entonces, bueno, para ir cerrando quizá la respuesta a esta pregunta, más que cuánto tiempo demora alcanzar Business Agility, lo importante es definir claramente estos hitos intermedios que quiero lograr. Y sobre todo, las métricas que van a ser más significativas en este viaje. Y ahí también quisiera sumar que a propósito de que buscamos deleitar a nuestros clientes, apenas nosotros lleguemos va a haber una necesidad nueva que tiene nuestro cliente. Va a haber una necesidad nueva que tiene nuestro mercado, que tiene nuestra industria y que tenemos nosotros como organización. Si nos viéramos solo limitados porque, listo, se acabó hasta cierto punto, estaríamos cerrando todas esas posibilidades, todas esas opciones a seguir en una mejora, seguir de alguna manera creciendo, que a veces no necesariamente es crecer en revenue, no necesariamente es crecer en personas, sino que tiene que ver con otro tipo de crecimiento, a propósito de lo que está pasando hoy en día en el planeta. Puede tener que ver crecer en sostenibilidad, crecer en regeneración, crecer en un efecto más amplio que el que estamos siquiera imaginando en el día de hoy. Quizás mañana van a aparecer otro tipo de desafíos, a propósito del avance de la tecnología también. Tal cual, tal cual. Bueno, no tenemos más preguntas, así que yo creo que ahora podemos pasar a esta última parte que les habíamos prometido, contarles cómo seguir aprendiendo, cómo seguir profundizando y llenando su cajita de herramientas de todos estos métodos que les van a ayudar a empezar este largo camino de Business Agility. Listo, voy a proyectar. Aquí ya estoy. Bueno, podemos hablar el approach que nosotros traemos del Business Agility, de IC Agile y el Business Agility Foundation. Vamos a hablar de cómo llegamos a Business Agility, de los modelos existentes, también de las dimensiones que existen en Business Agility.
También vamos a estar hablando más adelante de los modelos mentales, de los puntos ciegos. Algo muy importante, vamos a vernos a nosotros, vamos a ver el yo, el cómo yo estoy dentro de la organización, y también vamos a ver el nosotros, cómo finalmente tenemos impacto los unos con los otros. También vamos a estar viendo preguntas de alto rendimiento, vamos a tener distintos casos dentro del curso o dentro de ya de la certificación. También vamos a hablar de diseño empático, de design thinking, y un aspecto muy importante que no dejamos de lado son las métricas, cómo empezamos a medir nuestro impacto. Y también un par de herramientas que Cele ya mencionó. Hablamos del Lean Value Tree, hablamos de OKRs también. También vamos a profundizar y vamos a tocar estos distintos temas dentro de esta hoja de ruta. ¿Quisiera agregar algo, Cele? ¿No? Ay, solamente que este viaje ha tenido hartas iteraciones y también creo que es importante contarle a quienes nos están viendo que bueno, así como Business Agility es un camino, también esta certificación ha tenido muchas versiones entendiendo que necesitamos adquirir nuevas herramientas. Por lo tanto, las personas, y ahora ya lo voy a contar un poquito más en detalle, quienes se inscriben en esta certificación quedan con acceso incluso a las actualizaciones de contenido, de material, de herramientas que empezamos a explicar. Así que eso también va a estar disponible si se animan a tomar esta certificación. Así es, muchas gracias, Cele. Sí, hemos iterado, hemos estado aprendiendo. Entonces, lo que les traemos van a ser 5 sesiones en vivo que están, y hoy en día ustedes pueden acceder, 5 sesiones asíncronas en vivo donde los Agile Coaches que estén dando este entrenamiento van a estar resolviendo sus dudas. No es tipo webinar, no es tipo algo que quedó grabado, sino que se resuelven las dudas en vivo. Ahí le estamos compartiendo por pantalla los distintos horarios. Estamos a 6:30 Chile, va a partir el curso. Lo pueden ver en la página Inspirit Latam. Sobre el final les vamos a entregar un QR donde pueden escanear y canjear su código, que les vamos a dar en un ratito más con cierto porcentaje. Esto lo hacemos a través de Zoom, que es la plataforma que utilizamos nosotros. Algo importante que vamos a estar viendo durante las sesiones es traer casos de nosotros, casos donde nosotros hemos aplicado, donde nosotros hemos aprendido, hablamos qué cosas nos salieron bien, qué cosas nos salieron tan bien, tenemos casos propios. También traemos casos y tenemos en nuestra plataforma otros casos, pero constantemente nos dicen, ya, pero ¿qué han hecho ustedes? Ya, pero ¿cómo puedo partir? Sí, pero eso es de otra industria. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en distintos casos? Bueno, tenemos casos. Y no solo son casos a nivel local, sino que también son casos que hemos tenido en otras industrias. Algo que también le vamos a agregar a nuestro curso son materiales físicos. ¿Qué quiere decir esto? Tarjetas, cartas, un workbook que van a tener los estudiantes con la presentación, con distintos materiales. Tenemos pre-work que lo tienen en físico. Tenemos estas cartas de Growth y Fixed Mindset que son parte de este curso. Nosotros también les vamos a enseñar a cómo las pueden utilizar, no solo para ustedes, sino también en cómo pueden llevar esto a su organización y cómo puede ayudar a entender a su organización de qué va Business Agility. Recuerden que este es un curso de fundamentos, pero a partir de ser un curso de fundamentos, también va a empezar a ayudarle a ustedes a establecer una nueva conversación en su compañía. Y además, lo que es algo que va a soportar todo este aprendizaje que tenemos es una plataforma de aprendizaje digital, donde van a tener el curso, va a ser una plataforma de aprendizaje. En particular, nosotros la que utilizamos es Thinkific, y ahí van a tener acceso durante un año al contenido que está replicado desde estos workbooks, las presentaciones están ahí, y además, cuando nosotros fuimos creando este curso, Celeste lo mencionó hace un rato que hablaba de, hemos iterado bastante este curso. Hay mucho contenido que hemos sacado, que ha ingresado, que ha salido de la presentación en vivo, pero nosotros no quisimos perderlo porque creemos que igual agrega valor. Y ese contenido está en estas plataformas. Ese contenido está como material extra, está como recursos extra. Muchas cosas que hemos hecho están ahí para quien quiere utilizarlo. A veces hay gente que dice, no, yo prefiero aprender más en el vivo, check. O no, yo prefiero ir adelantándome,
Check también va a estar disponible por un año. Eso vas a tener acceso tú cuando te inscribas al curso. Y también si tienes alguna pregunta en algún minuto, nosotros la vamos a estar resolviendo. Tal cual. Y como les decíamos al inicio, esto fue solo la punta del iceberg de cómo partir, ¿sí? Justamente esta certificación, al ser Business Agility Foundations, lo que busca es ayudarte a que comiences, que es el primer paso, empezar ahora ya. Así que te dejamos este QR que puedes escanear para llegar directamente a la web. También te vamos a dejar en el chat este texto junto con el código de 15% de descuento. Si te quieres inscribir, este código solamente vale hasta mañana 5 de abril o hasta agotar los cupos. No quedan muchos cupos, así que no lo pienses mucho. Utiliza el código que es, no siempre damos cupones de descuentos para nuestras certificaciones, pero en esta oportunidad nos animamos, así que inscríbete ya para que recibas pronto tu caja de materiales. Y recuerda que comenzamos el martes 11 de abril. Queremos darles las gracias por habernos acompañado. Tuvimos ahí unos problemas técnicos al inicio que nos retrasaron un poquito, pero ya estamos. Así que les damos las gracias por estar, por seguir nuestros contenidos y recordarles que nos pueden encontrar en muchas plataformas. Estamos en TikTok, sí, estamos en TikTok. Estamos en YouTube con videos en nuestro canal y también con algunos shorts. De hecho, hay varios bien interesantes. Estamos en Instagram con videos, con reels. El día de hoy, de hecho, salió un reel muy interesante de David Ordóñez, otro colega nuestro también de Inspirit, hablando sobre Business Agility y cómo no es la evolución de los equipos, para que ahí vean este interesante pensamiento. Estamos en LinkedIn. Así que, bueno, búsquenos por cualquier lugar. Tenemos muchos espacios de contenido gratuito para compartir con ustedes. Sí, y esperamos que, de alguna manera, si quieren buscarnos, contáctenos. Nosotros hablamos, a mí de vez en cuando me llega un correo, oye, quiero alguna conversación, contáctenos y conversemos, finalmente. Sea por este tema o sea por otro. Nosotros en Inspirit tratamos de ampliar nuestra visión acerca de lo que trabajamos también. Ampliar la visión también desde los frameworks, sino abrazar un poquito de distintas realidades y sobre todo distintas industrias. Por eso Business Agility es algo que nos apasiona, ¿no? Es entender una evolución que ha tenido la agilidad y también es un gran desafío. Así que quienes quieran ayuda en ese desafío, quienes quieren compañía en ese desafío, también nos pueden preguntar gratis o mandarnos un correíto o conversarnos algo. Se puede. Contáctenos si es que tienen alguna duda y los podemos ayudar. Y ahí conversamos. Bueno, que tengan una linda tarde, noche, día, dependiendo de la hora que nos estén viendo y nos vemos en el próximo video. Chao. Un abrazo. Chao.